capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Cuando firmo la Biblia, el versículo que uso es de Filipenses. Y Filipenses capítulo 3, vean conmigo por favor, vamos a leer desde el versículo 17, vamos a ponernos de pie y vamos a leer Filipenses 3 del 17 hasta el final de este capítulo, que es el versículo 21. Filipenses 3, 17 al 21. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Todos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Te pedimos, Señor, que bendigas, que nos ayudes a poder aprender, poder gozarnos en lo que estamos leyendo. Y, Señor, que salgamos de aquí transformados por el poder de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que si hay alguien aquí o está escuchando que aún su ciudadanía no está en los cielos, te pedimos, Señor, que pronto pueda aceptarte y reconocerte a ti como Señor y Salvador. Gracias, Señor, te damos porque somos parte de esa ciudadanía. Bendice tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y dice la palabra de Dios acá en Filipenses, comenzando en el versículo 17. Comenzando en el versículo 17, dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La primera cosa que quiero que veamos es que tenemos que reconocer que eres un ejemplo a otros. Reconoce que eres un ejemplo a otros. Hay gente que nos está viendo, hay gente que nos está siguiendo. A nuestros hijos, quizás nosotros podríamos pensar, pues nadie me ve y nadie sabe lo que yo hago y a nadie le intereso y aún como líder no soy nadie. Pero hay muchas veces, quizás ni siquiera nuestros hijos, pero muchas veces hay aún dentro de la propia iglesia niñitos que quizás el pastor no es el ejemplo para ese niñito porque quizás le cae gordo o ni siquiera ese niñito sabe quién es el pastor de la iglesia. Pero el maestro de escuela dominical, la maestra de escuela dominical es su ejemplo. Estaba hablando con alguien, con un hermano que me estaba diciendo: pastor, mi esposa cuando ella enseña de la manera que la hermana Nicole enseñaba antes. Y cuando entro a la clase me recuerda mucho a la hermana Nicole, porque mi esposa estuvo, ¿cuántos años contigo? Como 5, 6, 7 años bajo la enseñanza de las clases de la escuela dominical de la hermana Muñoz. Y la hermana Muñoz entonces fue ejemplo, tanto que ahora, ¿verdad? Ahora sus enseñanzas son tan inteligentes como las de mi esposa, amén. Pero el ejemplo que aquellos niñitos ven en nosotros, a veces ni sabemos que nosotros mismos estamos siendo un ejemplo para ellos mismos. Vean lo que dice la palabra de Dios acá
en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, cada uno de nosotros somos ejemplo de algo, de alguien. Vean lo que dice acá en Hebreos 4, en el versículo, Hebreos 4, versículo 11, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí en el capítulo 3 nos habla de cómo los hijos de Israel pasaron a través de todas estas cosas como ejemplo, y la Biblia me dice: mira, no sigas el mismo ejemplo que ellos pasaron. Vengan conmigo aquí, regresando a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, y dice la palabra de Dios en el versículo 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Todos ellos, cuando pasaron esta 40 años vagando en desobediencia, muchas veces Dios viniendo y exhortándolos, ellos fueron como ejemplo, y no era un buen ejemplo, pero era un ejemplo en donde Dios dice: mira, no sigas ese ejemplo. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que reconocer que otros me están viendo, reconocer que soy guía a otros, reconoce que Dios aún nos está vigilando en todo tiempo. Y por causa de que Dios me está viendo, si yo reconozco simplemente que soy un ejemplo para alguien, yo creo que voy a tener un poquito más cuidado de cómo hago las cosas. Voy a tener un poquito más cuidado de mi manera de reaccionar. Voy a tener un poquito más cuidado de cómo hablo en la familia, en el hogar. Tenemos nosotros que ser cuidadosos, especialmente el esposo y la esposa, amén. Si le va a tirar un platillo volador, si le va a tirar ¿cómo se llama? El rodillo, hágalo adentro de su cuarto, amén. No se lo tire en la cocina, en donde todo mundo vea, todo mundo escuche. Hace tiempo, y yo sé que esto sucede todos los días, aquí enfrente hace 2-3 meses vino la policía porque había un problema en una de las casas, estaban peleando. Pero recuerdo que llegamos a una iglesia hace tiempo y había un estacionamiento un poquito amplio, y aquí estaba de este lado la iglesia, de aquel lado más o menos donde está aquella pared estaban unas casas. Y se escuchaba hasta la iglesia los gritos del esposo, de la esposa, y no eran un buen ejemplo para los hijos, amén. Cada uno de nosotros estamos dando o un buen ejemplo o un mal ejemplo. Es más fácil dar un mal ejemplo, amén. Es más fácil dar un mal ejemplo cuando no estamos pensando y cuando no estamos
en todo momento, sabiendo de que hay alguien que nos está vigilando, hacemos muchas veces lo que queremos. Ahora, no vamos a portarnos bien solamente cuando alguien me está viendo, pero el ser ejemplos es reconocer y decir, siempre hay alguien que me está viendo, mis hijos me están viendo, ellos ven si yo oro, ellos ven si yo estoy leyendo la Biblia, ellos ven si yo estoy caminando con Dios, y debo de buscar ser un buen ejemplo para mis propios hijos. En la casa, mi esposa les estaba diciendo a los niños hace como una semana, tengo 7 espías en mi hogar. Y creo que David o alguien dijo, no, nosotros no somos espías. Y tratamos nosotros de explicarles, sí, ustedes son unos espías, porque a donde nosotros vamos, ustedes van. Lo que nosotros decimos, ustedes escuchan. Lo que nosotros hacemos, ustedes lo ven y son unos espías. Tenemos 7 pequeños, bueno, unos ya no tan pequeños, pero tenemos 7 pequeños espías en nuestra propia casa que están viendo todo lo que mamá y papá están haciendo. Pablo, cuando él dijo aquí en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí. Esta es una gran responsabilidad poder decir esto. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros pudiéramos decirle a alguien más, llegar, no sé, el hermano, ¿verdad? Abraham. Llega ahí a Tepalcingo y habla con un grupo de hermanos y les dice, hermanos, sean imitadores de mí. Dirían, uy, ese hermano es gritón o no sé, o podrían decir, sí, el hermano es bien portado y tantas cosas que pudieran los hermanos allá decir, pero es una gran responsabilidad el decir, el llegar y decir, hermanos, sean imitadores de mí. Yo nunca, a excepción de una vez, yo nunca he escuchado a alguien decir, hermanos, sean imitadores de mí. Hace años llegó en la iglesia en Iguala, en donde yo crecí, un rabino. Y este rabino llegó y dio unas clases ahí en la iglesia. Pero una de las cosas que dijo él, hermanos, imiten mi fe, sean imitadores de mí. Yo me quedé así como, pues ¿quién es para decirnos imítenme o hagan lo que ustedes ven que yo hago, háganlo ustedes también? Yo quizá no pudiera decir, hermanos, sean imitadores de mí, porque es una gran responsabilidad, es el tener la confianza y decir, yo estoy caminando con Dios y yo quiero que ustedes también caminen con Dios. Y no muchas veces estamos caminando con Dios como debiéramos de caminar con Dios. Pero Pablo les dijo a ellos, sean, dice el versículo 17, imitadores de mí. Y luego dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice Pablo, yo quiero que ustedes me sigan, me imiten. Si alguien me ofende y yo lo bendigo, yo quiero que ustedes también bendigan a quienes los ofenden a ustedes. Si alguien me falta el respeto y yo tengo templanza y mansedumbre, yo también quiero que ustedes tengan templanza y mansedumbre. Pero Pablo después dice, y a aquellos que de la misma manera se conducen bien, también ustedes sigan el ejemplo de ellos, porque están dando un buen ejemplo. Dios no quiere que sigamos a aquellos que dan un mal ejemplo. Dios quiere que sigamos a aquellos que dan un buen ejemplo, que aprendamos a discernir quiénes son los que dan un buen ejemplo, que tengamos como amistades a aquellos que son buenos cristianos y dan un buen ejemplo. Pero muchas veces,
con una arranque de ira que perdamos ese buen ejemplo. Muchas veces basta con hacer algo y perdemos todo lo que hemos construido, lo podemos perder en unos cuantos segundos. No está aquí mi hija, pero no les voy a decir quién, pero hace una semana una de mis hijas, una de las más pequeñas, tenía en su mano una pesa, creo que ya se los había contado, y David le hizo algo a esta niñita, y esta niñita se enojó en un arranque de ira, y lo primero que tenía en la mano, y tenía esta pesa de medio kilo, y se la aventó en la cara, y le pegó en la boca, y le partió un diente a David. Y no fue un buen ejemplo de parte de esa niñita. No me agradó mucho lo que hizo esa niñita. Y cuando nosotros tenemos un arranque de ira y perdemos el testimonio porque alguien nos hizo enojar, por algo que sucedió, quizás en la calle, la primera persona que va a ver eso va a ser nuestro Dios. Tenemos un Dios en el cielo que lo ve absolutamente todo. Pero hay de aquellos a nuestro alrededor, cercanos a nosotros, que dicen: wow, no puedo creer que ese hermano hizo eso. Cuando llegué al instituto, en mi primer semestre, recuerdo que estaba trabajando con un hermano que era misionero en Rusia, después terminó siendo un misionero en México. Y estábamos ahí trabajando debajo de los dormitorios, debajo de muchas de las casas y construcciones en Estados Unidos. Hay como un medio metro de separación en las casas y dejan una cama de arena en donde uno puede entrar y arrastrarse y arreglar ahí las conexiones de plomería. Y el hermano me dijo: ven conmigo, ayúdame. Y el hermano era un hermano gigante, y yo me sentía una langosta a un lado de él. Nos metimos y el hermano estaba tratando de quitar una tuerca de la tubería y tenía una llave Stilson grande y estaba dándole, y en eso la llave Stilson se le va y se pega a su mano. Y empieza a hablar cosas este hermano en contra de los tubos. Ahora, hermano, los tubos, las cosas inanimadas, no escuchan. Por más que le hable uno, no van a reaccionar, no nos van a escuchar. Si las golpeamos más fuerte, no les va a doler. A quien le va a doler es a uno. Amén. Entonces este hermano se enojó y empezó a gritarle a los tubos y empezó a golpearlos. Y yo me quedé nada más así como, casi se pone verde. Ahora estaba tan grandote como Hulk, pero lo único que le faltaba, ahora estaba oscuro, a lo mejor sí se puso verde y rojo, pero yo me quedé así como, wow, con este hermano yo no me quiero meter. Si un día lo hago enojar, me mata. Y es un buen hermano, pero desde ese entonces ya como que ya lo vi así un poquito diferente ese hermano, ¿verdad? Yo decía, yo sé que usted, ¿verdad?, le gritó a los tubos. Y les dijo, hay unas cosas de esos tubos, ¿verdad?, muy increíbles. ¿Qué ejemplo estamos nosotros dando? Pablo dice: sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Número 1, reconoce que eres un ejemplo a otros. Número 2, rechaza a quienes son enemigos. Filipenses 3, 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos. ¿Cuántos son? No son unos cuantos pocos, son muchos. Muchos de los cuales os dije muchas veces,
Y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Hay quienes, en vez de ser un ejemplo, un buen ejemplo, son un mal ejemplo. Y aquellos que son un mal ejemplo son enemigos. De tal manera que los cristianos tendremos enemigos. Sí, tenemos enemigos. Quizás no abiertamente, pero hay quienes se oponen a la cruz de Cristo. Y quienes se oponen a la cruz de Cristo automáticamente son nuestros enemigos. Ahora no voy a salir y preguntar, ¿eres enemigo de Cristo? Y si me dice que sí, le doy uno bueno. Pero tenemos que reconocer que más son los que entran por la puerta ancha que los que no. Vean lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y ¿cuántos? Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia dice, muchos son los que han tomado esa puerta ancha, pero pocos son los que están entrando por la puerta angosta. Regresando ahí a Filipenses 3:18, dice, muchos andan por ahí, de los cuales dije muchas veces que son enemigos de Cristo. Pablo les advirtió que había gente allá afuera que eran enemigos de Cristo. ¿Y por qué Pablo ahora dice acá que aún con lágrimas, alguien que reconoce la seriedad del asunto de ser un enemigo de Cristo, es alguien que va a buscar de proteger a su rebaño? Si hay un lobo allá afuera y aquí está el rebaño, y el pastor ve el lobo que viene y se come al rebaño y nada más se da, no hace nada, cruza los brazos, se sienta, quizás no es ese un buen pastor. Pero un buen pastor va a proteger sus ovejas. Un buen pastor va a estar vigilante, y cuando hay un peligro va a gritarle a una de sus ovejas, hey, allá no, allá está el lobo, por allá no te vayas, aléjate, vente para acá, y los va a llamar, porque se preocupa y ama a sus ovejas. Y Pablo amaba a sus ovejas, y cada vez que había alguien que se oponía a la cruz de Cristo, Pablo con lágrimas les decía, cuidado, no se acerquen, no vayan. Estoy tan impresionado de que tan pronto os hayáis olvidado de que Cristo salva. Me duele tanto de que tan rápido ustedes hayan sido engañados. Y Pablo con lágrimas, no porque él quería tener un dominio sobre ellos, pero él amaba a sus ovejas y quería lo mejor para ellos, y por eso Pablo lloraba. Regrese aquí a Filipenses 3, versículo 18, y luego en el versículo 19 dice, versículo 18, son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, el fin de los cuales será ¿qué? Perdición. Tenemos dos cosas, perdición y tenemos vida eterna. No hay nada en medio. O vamos a ese camino de perdición en donde la puerta es ancha, o vamos a la salvación, al cielo. Y Pablo dice, el fin de ellos es perdición, cuyo Dios es el vientre. Lo único que a ellos les importa es el yo. Lo único que a ellos les importa es su propio ser,
versículo 19, y cuya gloria es su vergüenza. Entre más cosas vergonzosas hagan, más se jactan. ¿Sí se han dado cuenta? Cómo el mundo entre más abominable y apartados de Dios vivan sus vidas, más se jactan y más dicen, miren, a mí nada me pasa, puedo maldecir a Dios, puedo hacer lo que yo quiera. Y se burlan del cristiano, se burlan de la cruz de Cristo, se burlan del evangelio, se burlan de la salvación. Pero dice la palabra de Dios que su fin es el infierno. Ahora debemos de orar por ellos, debemos de buscar ganarlos y hablarles, pero no nos debemos de gozar con ellos en cuanto a las cosas que ellos hacen. Si estamos con alguien, especialmente jóvenes, si tú estás con alguien allí en la escuela y alguien está diciendo un chiste rojo, ¿qué debes de hacer? Juntarte con ellos y decir, wow, qué chiste tan bueno. O alejarte. Porque si te juntas, dice ahí, su gloria es su vergüenza. Y te estás gloriando en la vergüenza de ellos. Y debemos de apartarnos, debemos de poner y pintar nuestra raya. Dice, solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Para ellos no les importa la eternidad. Para ellos les importa lo que es hoy. Para ellos a veces ni les importa háblale de cosas espirituales, háblale de la palabra de Dios, se van a burlar. El hermano que vino el domingo nos estaba hablando acerca de que su mamá le hablaba de la salvación y él le decía, ay mamá, ya cállate, no me hables de eso. Pero tuvo una mamá que permaneció orando por su hijo por varios años y gloria al Señor, un día Dios tocó su corazón y fue salvo. Y ahora este joven que antes allá atrás se burlaba, ahora es un predicador de la palabra de Dios, amén, y va a Brasil para llevar el evangelio. Su fin es perdición y solamente piensan en lo terrenal. Hay un problema muy grave cuando nosotros perdemos dirección y como que se opaca nuestra vista un poquito a las cosas celestiales y de repente lo único que estamos pensando es en lo terrenal. Pero cuando nos acordamos de que hay un cielo, yo creo que el cristiano se vuelve a reavivar. Amén. Decimos, wow. Es como cuando estamos soñando. ¿Sí les ha pasado? Hace una semana, dos, yo sueño todos los días. Todos los días. Una de las cosas favoritas para mí es soñar. Amén. Dicen que la gente inteligente sueña todos los días. Amén. Pero yo sueño todos los días. Pero en ocasiones esos sueños despierta uno y dice, a ver, llegó mi suegra y voy a ver, y no llegó mi suegra, ¿verdad? Digo, estaba soñando. O pasa algo, un accidente, sucede algo, cae un meteorito, estaba volando una nave espacial con Spider-Man y Superman y el hombre araña, y de repente nos estrellamos y todos se mueren, y después despierta ahora no he soñado eso, ¿verdad? Pero después nos despertamos y decimos, era solamente un sueño. Y nos ponemos bien gozosos, ¿verdad? Porque era solamente un sueño. Cuando estamos pensando en lo terrenal, es cuando nos quedamos sin acordarnos de que esto terrenal se va a pasar bien rápido. Y un día vamos a estar viviendo por la eternidad con el Señor. Un día vamos a despertar. Dice la Biblia allá en 1 Tesalonicenses 4 que hay algunos que duermen. Y vamos a despertar un día y vamos a decir, wow, todo lo que estaba pasando allá en la tierra era como un sueño. Lo verdadero, lo que sí va a importar es toda esta eternidad de aquí en adelante. De tal manera, hermano, hermana,
no te metas tanto en lo terrenal. Hay problemas, hay dificultades, hay a veces enfermedad, a veces hay circunstancias tan difíciles que el estómago duele. Y es como si alguien te hubiera dado un golpe tan fuerte en el estómago que ni puedes caminar porque nos estamos concentrando tanto en lo terrenal. Pero hay esperanza, amén. Por eso dice también ahí en 1 Tesalonicenses 4, hay algunos que no tienen esperanza, pero nosotros que sí tenemos esperanza, mira, acuérdate de lo celestial. Y ese es el número 3. Número 3, recuerda que tenemos una ciudadanía eterna. Recuerda que tenemos una ciudadanía eterna. Dice ahí en el versículo 19, en la última parte, solamente piensan en lo que terrenal, e inmediatamente Pablo salta a lo eterno cuando dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay ciertas religiones que solamente piensan en lo terrenal, porque dicen no hay cielo, no hay infierno, hasta aquí se acabó y en el hoyo te vas y tarará. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos pensar nada más en lo terrenal. Dice Pablo, no pienses tú en lo terrenal, tú piensa en lo celestial, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo, cuando lo estaban juzgando, él dijo, soy ciudadano romano. Y alguien ahí le dijo, yo tuve que pagar por mi ciudadanía y tú eres ciudadano romano. Y Pablo dijo, sí, y quiero apelar al César. Y como que le tuvieron un poquito de miedo, porque Pablo tenía una ciudadanía romana. Hay muchos que quieren tener una ciudadanía americana, ¿verdad? Dicen, yo quiero esa ciudadanía. Y wow, ¿cuánto no darían porque les dieran una ciudadanía? El hijo de mi hermana Aglaé, el tercero, Danielito, en uno de los viajes de mi hermana Aglaé con mi cuñado Alejandro, fueron a Estados Unidos y allá tuvo a su hijito Daniel. Y Daniel tiene ciudadanía americana. No solamente eso, nació el 4 de julio, el día de las hamburguesas y de los hot dogs. Amén. Sí, también es la independencia de Estados Unidos. Pero nació el 4 de julio. Yo le dije a mi hermana, no le pongas Daniel, ponle Abraham, ¿verdad? Ponle Michael Jackson no, pero Michael algo, en Sudamérica, no sé si se han dado cuenta, pero a todos los sudamericanos les ponen nombres Michael, Jefferson, ya no les ponen Arturo, les ponen Arthur, ¿verdad? Y puros nombres americanos. Danielito tiene una ciudadanía americana. Hay algunos de nuestra iglesia que tienen ciudadanía americana. Bueno, mis hijos, Sarita nació allá en Estados Unidos. ¿Quién más tiene ciudadanía americana? Nos ha dicho. Hermana Carmen, ¿alguno de sus hijos nació allá? Ni uno. Muy bien. Pero más importante que tener una ciudadanía en Estados Unidos, está en una ciudadanía mexicana, amén. Y más importante que tener una ciudadanía mexicana, porque hermanos, hay americanos que nunca han probado el mole. Durante la semana estuvo aquí Armando y la hermana Lucy trajo ahí un caldo de res picoso. Casi le quería decir a Armando, ya no te regresas a San Luis Potosí, quiero que trabajes aquí todos los días y quiero que tu mamá te traiga de comer todos los días, ¿verdad? Pero
los americanos, wow, se pierden de muchas cosas, amén. Bueno, ya estamos metiendo en comida. Vamos a terminar, amén. Más importante que ser ciudadanos de un país es ser ciudadanos del cielo. La Biblia nos confirma que nos espera un cielo. Hay quienes no creen que hay un cielo. Pero Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Vean lo que dice Efesios 2, 19. Ahí un poquito antes, Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir conciudadano? Quiere decir así como yo soy ciudadano, tú eres ciudadano, somos así como compadres, ¿verdad? Conciudadanos del mismo país, ustedes son mis conciudadanos porque son mexicanos y yo soy mexicano. Y Pablo está diciendo, nuestra ciudadanía es celestial, y si tú eres cristiano, yo soy cristiano, somos conciudadanos de los santos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Juan 14, dice la Biblia, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? Hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿En dónde? En el cielo. Y luego dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿De dónde va a venir Él? Del cielo. Pero no más así como del cielo de las nubes, no, del cielo celestial. Aquí nos está hablando de un cielo celestial. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. ¿De dónde? Del cielo. Ahora, acabamos de ver Juan 14 y dice la Biblia que Jesús iba a preparar lugar allá en el cielo celestial y que iba a regresar por nosotros. Entonces, cuando dice acá que Él iba a descender del cielo, no es nada más ahí de las nubes, sino es de un cielo celestial. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vean lo que dice Segunda de Corintios 5:1. Segunda de Corintios 5:1. Hay quienes no creen en el cielo, pero vean lo que dice Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? En los cielos, en los cielos. Vean lo que dice Primera de Pedro 1:4, allá atrás. Primera de Pedro 1:4. En el versículo 3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. ¿Dónde está nuestra herencia? En los cielos. De tal manera que cuando yo muera, no voy a ir nada más a la tumba, ya hasta ahí se acabó todo, y después me voy a quedar aquí en la tierra con todos los demás. No, cuando yo muera, voy a ir al cielo. Amén. Tenemos una herencia reservada en los cielos. Vea lo que dice Hebreos 13:14. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la
por venir. ¿Y cuál es esa ciudad? La Nueva Jerusalén, amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Después ahí en Apocalipsis 21 dice, no entrará en ella ninguna cosa. Vea lo que dice Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Versículo 27, no entrará en ella, o sea en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Ay, pastor, entonces ya no voy a poder entrar. Pero vea lo que dice después, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, para entrar al cielo tengo que estar inscrito, tengo que tener una reservación, un boleto de entrada, de lo que habla primera de Pedro. Y ese boleto de entrada dice Juan que Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Entonces la única manera que yo tengo y la única opción es Cristo. La única opción. Regresando a Filipenses 3, versículo 20, y con esto terminamos, dice acá, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Jesucristo va a venir un día por nosotros. Versículo 21, el cual transformará este cuerpo de humillación, este cuerpo que es, como dice Pablo, siempre quiere hacer lo malo. Este cuerpo de humillación no es un cuerpo glorioso, sino es un cuerpo humillante nuestro, versículo 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces vamos a ser transformados al cuerpo de la gloria como Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios tiene un poder especial con el cual Él creó los cielos y la tierra, Él creó el universo, Él nos creó a nosotros, nos creó de una manera, como dice la Biblia, que somos un cuerpo decayente. Cada día que pasa, usted no se hace con menos arrugas, se hace con más arrugas, porque se va destruyendo este cuerpo poco a poco. Pero dice la Biblia que cuando yo muera, Dios va a transformarme a un cuerpo completamente diferente. Dice el Señor Jesús, vamos a ser como los ángeles. ¿Y con qué poder lo va a hacer? Con el mismo poder que Él tiene, dice ahí, con el cual sujeta todas las cosas. Yo creo que el poder de Dios se puede ver de manera visible cuando alguien como Albert Einstein, al usar toda esa inteligencia que Dios le dio, dijo, de alguna manera podemos nosotros dividir un átomo de hidrógeno, y cuando logremos hacer eso, porque mis cálculos dicen tal y tal y tal y tal es esto, E igual a mc al cuadrado, entonces ese átomo de hidrógeno al dividirlo va a crear una tremenda explosión. Y es lo que conocemos nosotros como una bomba atómica. ¿Y qué tan poderosa es una bomba atómica? Es muy poderosa. Pero yo creo que de esa manera podemos nosotros ver que el Señor Jesús, su poder, que sujeta todas las cosas, y todo está sujetado bajo su poder. Y cuando alguien quiere
dividirlo simplemente hace una tremenda explosión tan increíble que nunca nos hubiéramos podido imaginar. Jesús dice, yo tengo todo este poder. Eso solamente en un átomo. Imagínate si tratáramos de dividir 10 átomos, 20 átomos, 50, 100, 200. El poder de Dios es infinitamente grande. Y un día Él viene por nosotros, nos transformará y nos llevará a aquel lugar celestial. Dice Pablo, nuestra ciudadanía está ya en los cielos. Sea un buen ejemplo, no te juntes con aquellos que dan un mal ejemplo y recuerda que tenemos una ciudadanía eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque somos conciudadanos. Gracias. Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera, pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis.
Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a decirte, va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas cuatro cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, dos primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, de tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo, sabes, le dijo, cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso.
Jesús no le preguntó, mira qué religión tienes, o has leído la Biblia, ya te bautizaste, qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo. No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo, ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno, pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga. Hola,